Y yo creo que muchas veces las personas catalogan a los optimistas como de soñadores o ilusos. Sí. Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Poco con Todo Podcast. Para nosotros es un privilegio tenerte acá domingo a domingo y queremos invitarte a que podamos seguir generando interacción. Déjanos tus comentarios en cada episodio para ver qué te parece lo que hablamos, qué experiencia adicional podrías sumar y por supuesto también invitarte a que te puedas suscribir en este canal dándole a la campanita. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos también en TikTok, ahí estamos subiendo clips. Un saludo también a las personas que nos escuchan en Spotify. Saludos para todos ustedes, bienvenidos. Así es, y bueno, el día de hoy queríamos hablar de un tema un poco más al corazón, si queríamos mencionarlo. Y es que a todos nos ha pasado que hemos pasado por situaciones difíciles, momentos duros, y nos encontramos como surfeando la ola. O sea, necesitamos ir y ver cómo manejar todas esas emociones, los pensamientos, las sensaciones que tenemos para de alguna manera superar los desafíos que estamos enfrentando. Entonces yo creo que es súper relevante ir a interiorizar qué pasa dentro de nosotros y qué herramientas podríamos tener para surfear esa ola y que no nos revuelque el mar. Sí, entonces ahí lo que podemos hacer es buscar qué tips o qué cosas podemos nosotros tomar en cuenta para surfear la ola. ¿Por qué? Porque, bueno, las olas van a venir eventualmente y debemos nosotros estar capacitados o al menos tener herramientas prácticas para poder surfearla y para poder atravesar estos desafíos, ¿sí? Entonces estuvimos revisando y chequeamos por allí algunos estudios. Nos llamó mucho la atención un estudio que se hizo en el año 2011 en donde tomaron una muestra de 800 personas de distintos géneros, distintos estratos sociales, distintas edades, para determinar en estas personas, ponerlas en situaciones difíciles y ver cómo reaccionaba. Entonces, en esta investigación que se hizo, se pudieron dar cuenta que las personas que eran más optimistas de todas estas 800 personas eran capaces de recuperarse de eventos estresantes y traumáticos. También las personas optimistas tendían a tener una mejor salud mental en general, y no solamente una salud mental, sino también se dieron cuenta que hasta afectaba su salud física. Los participantes optimistas tuvieron menores niveles de ansiedad y depresión en comparación con los pesimistas. O sea, ahí los segregaron entre optimistas y pesimistas y vieron que los mejores resultados los tuvieron las personas optimistas. Entonces, bueno, ahora sabiendo esto, ¿cómo nosotros podemos desarrollar un optimismo para eventualmente tener mejor disposición a las situaciones difíciles que, como lo repito, son situaciones que van a venir, querramos o no? Y yo creo que muchas veces las personas catalogan a los optimistas como de soñadores o ilusos. Sí. O sea, yo creo que el optimismo tiene mucho más allá de tener un pensamiento positivo. El optimismo tiene que ver un poco con creer que aunque la situación sea mala, porque no es mentir, o sea, el optimismo no te lleva a mentir sobre la situación, sino a pensar que de alguna u otra forma esa situación mala te puede llevar a un lugar mejor o que tiene un propósito mayor. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el pesimista? El pesimista muchas veces se conecta con el realista. Es que no, yo prefiero pensar que va a pasar lo peor y prepararme para lo peor y así no me desilusiono. Pero esa misma actitud te lleva a que las cosas que hagas no sean motivadas para lograr el objetivo, por decirlo de alguna manera. Y el hecho de que tú seas o seamos optimistas no quiere decir que el optimismo va a cambiar tu situación, pero sí va a cambiar la manera en cómo lo afrontas. Entonces, el ser optimista te permite ser resiliente y adaptarte a la situación, y tú mismo en ese optimismo te das la oportunidad de evaluar la situación y, bueno, cómo yo puedo afrontarla. Y el resiliente, porque conectan la parte del optimismo con la resiliencia se desarrolla justamente en la prueba. O sea, tú no puedes desarrollar esa flexibilidad de afrontar situaciones y adaptarte a ellas
si no te enfrentas a esas situaciones. Entonces, ¿cómo tú sabes que eres una persona resiliente o que has trabajado en la resiliencia cuando efectivamente pasas por procesos complicados y difíciles, eliges creer que eso tiene un propósito, te adaptas y aprendes de eso? O sea, yo creo que una clave especial es, no importa por lo que estés pasando, trata de capturar algo que deja eso en ti, en tu esencia, que te permite más adelante tomar esas herramientas para algo. Claro, y una cosa que también debemos tomar mucho en cuenta en esos momentos difíciles es qué cosas nosotros, o sea, están en nuestro poder de cambiar y qué cosas no. Yo creo que de antemano, saber definir esto te permite también tener a ti una mejor perspectiva. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros creemos que podemos tener el control de cambiar a lo que de verdad no está en nuestras manos y eso nos frustra muchísimo. Entonces es poder decir, bueno, mira, esto sí está en mi poder, voy a hacer algo para cambiarlo o al menos intentar cambiarlo, pero ya esto que no puedo cambiar, no lo voy a hacer. Ejemplo, el hambre en el mundo. Puedes hacer algo en tu círculo pequeño para aportar un grano de arena y tal vez darles a unos niños que viven cerca de tu casa que son de bajos recursos, pero no vas a poder cubrir toda la demanda mundial. Entonces, tú defines cómo voy a ayudar o qué está a mi alcance y lo que no está a tu alcance, que es el hambre mundial, decir, mira, no puedo hacerlo y digerirlo también. Sí, hay que estar claros, como dices tú, de que hay problemas que no vamos a ser capaces de solucionar. Sí. También pensando, hablas de un ejemplo bien macro en términos del hambre del mundo, pero a veces los problemas son tan cercanos como querer cambiar a la persona con la que estoy. También, sí. Entonces, ¿cómo transformo a esta persona en lo que yo quiero que sea? Entonces, si no me salgo con la mía o si no, no lo genero, no lo hago, entonces eso me genera una angustia, un estrés y algo así, ¿no? Entonces, es súper relevante que sepamos que tenemos todos una responsabilidad personal dentro de lo que hacemos, decimos y nuestras acciones, pero los demás también tienen la libertad de hacer o no hacer. Entonces yo creo que, y generalmente esa parte relacional es la que generalmente nos da más desafíos. Sí. Por ejemplo, no sé, cuando te presentas en una situación en donde, mira, tengo un conflicto con un amigo o puedo estar atravesando un proceso de separación, eso es una ola. Sí. Eso es una ola, eso es un desafío que te presenta la vida y que te hace a ti reflexionar en cómo yo voy a actuar, qué voy a decir, para surfear esta ola y aunque te hiera, porque te puede batir la ola, tú puedes salir nuevamente a la superficie y, bueno, ya sé cómo no agarrar esa ola. Pues. Sí, y posiblemente hay personas que son optimistas que nos están escuchando y se están identificando y dicen, bueno, yo soy el optimista, yo soy el que doy esa palmadita a las personas que puedan estar tristes a mi alrededor, pero muchas personas que son optimistas, y lo digo también por experiencia propia, o sea, yo trato de serlo, otras veces soy pesimista, entonces muchas veces también es una lucha, que no está mal, porque al final somos seres humanos y tenemos sentimientos, emociones, que muchas veces el optimista cree que de un chasquido de los dedos una persona va a dejar de estar triste o le va a dejar de preocupar algo. Yo creo que debemos tener mucha paciencia porque no es de esa manera. Si una persona está triste, podemos ser empáticos con su tristeza, tal vez brindarle una mirada o mostrarle algo que tal vez él no está viendo en ese momento, pero no buscar la manera de forzar para que él salga de esa condición. Porque acuérdate que tú tienes otra condición emocional y mental en ese momento. Entonces es buscar la forma de ir mostrándole cosas, pero también darle su tiempo de que pueda salir de esa situación, porque muchas veces es como una presión. Y está también el meme ese de que estoy triste y viene la persona a aconsejarlo, no estés triste. Ya, pasó. Gracias, se me pasó. Entonces es estar conscientes de que puede llevar un tiempo, pero si tú eres el optimista, busca la manera de al menos ir poco a poco sacándolo de esa situación. Y ahí conecta mucho el hecho de la necesidad de que exista empatía. Claro. Yo vi un video, les vamos a dejar el link, está igual en YouTube, donde contrastan lo que es la simpatía versus la empatía. La simpatía tiene mucho que ver con lo que tú dices, te sientes triste, no te sientas triste, todo va a estar bien, cómete un sanduchito.
la gente no se conecta con eso Por porque supuesto. necesita procesar los sentimientos Claro. y las emociones que están viviendo en ese momento. En cambio, la empatía conecta con una emoción parecida que llevas dentro de ti para conectarte con la persona Claro. que está sintiéndose de esa manera. Y puede ser que tú no tengas o hayas pasado por una situación igual a la que está pasando esa persona, pero con que tú estés a veces abierto a escuchar, Exacto. las personas se sienten acompañadas. Y tal vez la persona no necesita que le digas algo, sino simplemente quiere desahogarse. Esto le pasa mucho a ustedes las mujeres, que ustedes por lo general, muchas veces ya ustedes saben la respuesta. O sea, ustedes no necesitan que uno les dé una recomendación o un consejo porque ya ellos lo saben. Simplemente la mujer por naturaleza quiere desahogarse y que la escuche. Igualmente le pasa a los hombres. O sea, por lo menos en muchos casos me he desahogado con amigos y lo que quería era desahogarme y muchas veces ese amigo no te da ni siquiera una sugerencia ni nada, sino simplemente te escucha y te dice, mira, te apoyo, te entiendo, yo pasé por eso y eso te tranquiliza y te ayuda ahí un poco a ampliar esa visión, esa perspectiva. Sí, y hay que estar conscientes que cuando estamos presentando desafíos, hay ciertas características comunes que pueden ocurrir cuando estás pasando por un momento difícil. Una de esas es que puedes tener pensamientos negativos recurrentes. Sí. O sea, el hecho de que estés pasando por una situación complicada te puede llevar a contrastar con qué es lo peor que puede pasar. Claro. Y generalmente eso te va sumiendo en esa misma emoción negativa de, por ejemplo, no voy a salir de esto, no lo voy a superar, esto es muy difícil. Y generalmente los pensamientos negativos que no detienes, porque todos tenemos pensamientos negativos, pero la idea es como captar, oye, esto es verdad, esto es real, o sea, es tan negativo así como yo lo estoy pintando, porque generalmente uno tiende a ser demasiado catastrófico. A veces es 0,1% probabilidades de las cosas pues sucedan, pero los pensamientos negativos nos hacen creer que es una realidad. Entonces, ojo, si estás pasando por algún desafío y estás teniendo muchos pensamientos negativos, es importante buscar algo de ayuda. Y esos pensamientos intrusivos o pensamientos negativos incluso te pueden generar fobias. En estos días escuchaba la historia de una persona que es una persona que vive viajando, su trabajo es viajar, viaja muchísimo. Y él dice, bueno, ¿cómo? O sea, por la cabeza no se te puede pasar que yo le tengo miedo a volar, yo tengo años volando. Pero un día se me ocurrió la brillante idea de dudar. De repente me entró un miedo, un pensamiento, estaba en un vuelo y el avión se movió más de lo normal. Entonces, claro, yo llego y llamo a la azafata para preguntarle algo que ya yo desde hace tiempo sabía que, bueno, o sea, el avión es normal que se mueva, más o menos, pero se mueve. Llamó a la azafata, entonces le dijo, esto es normal que pase. O sea, entré tanto en duda por mi miedo que de hecho él dice, me daba vergüenza. Tanto fue así que me generó una fobia que para mi próximo vuelo me tuve que reunir con el hijo de una vecina que es piloto de avión como para reafirmar científicamente que eso es normal. Entonces ya después de allí sí saqué ese pensamiento y volé tranquilamente, pero como un pensamiento intrusivo te puede generar eso, ¿no? El miedo te puede paralizar incluso. Sí, te paraliza, te puede generar estrés, te puede generar ansiedad. Imagínate que él no hubiese identificado ese pensamiento y de repente conversado con alguien experto o alguien que sepa del tema, probablemente en su siguiente vuelo le podía generar una crisis. En ese momento, me voy a morir, esta cuestión ¿qué va a pasar? El avión se va a caer. Yo creo que es súper importante que capturemos esos pensamientos intrusivos y si nos está generando estrés y ansiedad, lo conversemos con alguien especialmente del área de la salud y del cuidado mental. También en o sea, desafíos comunes está el tema de la procrastinación. Por supuesto, va mermando la confianza en nosotros mismos y buscamos procrastinar cosas que incluso son irrelevantes. O sea, evitamos mandar ese mensaje, evitamos dar ese paso que de verdad para otra persona puede ser algo muy sencillo o tonto y para nosotros no. Pero sí, eso nos va... ese miedo nos va haciendo que procrastinemos muchas cosas y eso nos va afectando poco a poco. También. Claro, nos afecta en nuestra productividad, terminamos haciendo las cosas al final del día o encima de las cosas y de las fechas o de los tiempos y eso nos genera estrés.
Entonces, la procrastinación puede ser algo que nos está generando desafíos. Ujú. Otro que pueda estar pasando, que te puede estar pasando, es el tema de que tienes falta de apoyo social. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos migrantes, que estamos fuera de nuestro país, el hecho de repente no tener personas cercanas o familiares te puede generar dolencia, o sea, un dolor, tristeza, Claro. esos desafíos para poder adaptarte a un nuevo país. Y yo creo que es importante, a ver, las relaciones sociales siempre son necesarias, Ujú. porque Sí. somos seres relacionales, o sea, nos criaron y nos hicieron para que nos conectáramos con otras personas. Y es importante que cuando nos sintamos solos, o mejor dicho, antes de llegar Ujú. al momento de sentirnos solos, tratar de generar enlaces y conexiones Claro. en el lugar en donde estamos para evitar que en el momento que Sí. necesitamos de esa conexión social, no tengamos a nadie cerca para eso. Otro desafío muy, muy común son las inseguridades personales. Creo que cuando vamos, puede ocurrir que estemos en una temporada mala, vamos de fracaso en fracaso, de fallo en fallo, eso va menguando nuestra seguridad e incluso dudamos de cosas que ya hemos hecho, incluso en repetidas ocasiones las hemos hecho bien, y dudamos de nosotros y también eso nos va paralizando. Sí, de hecho eso se conecta mucho con lo que hablábamos del síndrome del impostor Sí. hace unas semanas atrás. Y Acá te voy a dejar la lo tarjeta vamos acá para que veas para ese que lo puedan episodio. ver si no lo han visto, pero justamente las inseguridades Sí, personales nos afectan mucho en poder abordar nuevos desafíos, creer sí. en nosotros mismos. Por ejemplo, yo en estos momentos, yo en mi trabajo estoy cambiando a un nuevo cargo Ujú. y eso me presenta un desafío porque me toca liderar un grupo nuevo Claro. de personas y aparte aprender cosas de las que no Exacto. conozco. Entonces, eso puede hacer que que mi seguridad Ujú. personal mengue y diga, oye, estoy capacitada, tengo Claro. lo que necesito, tengo lo suficiente. Y puede venir el pensamiento negativo, Sí. que era lo que hablábamos antes. Entonces, el hecho de identificar el pensamiento negativo y yo decir, ya, bueno, o sea, si estoy aquí es por algo, no tengo dudas que es algo nuevo, porque lo nuevo te presenta tal cual, un Temor. desafío, un Sí, temor, también te da temor. pero poder decir, lo asumo Claro. y estoy dispuesto. Entonces ya ahí entra el tema un poco Ujú. más del optimismo, que era lo que hablábamos antes. Y en ese caso, que también lo comentaba yo, que o sea, en ese caso ya has subido escalones anteriormente y también te has topado con cosas nuevas y te has adaptado. Pero sí, yo creo que el miedo al cambio nos ocurre a todos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de estrategias prácticas para que podamos ir superando esos desafíos con optimismo. La primera es un diario de gratitud. Ser agradecido, así sea por las cosas pequeñas, nos va a ayudar mucho con el tema del optimismo, ¿sí? Anotar diariamente al menos unas 3 cosas por las que estemos agradecidos. ¿Qué beneficios puede tener esto? Cambiar el enfoque de nuestros pensamientos, no ver el vaso siempre medio vacío, sino también verlo medio lleno, o al menos verlo allí en La mitad, por lo menos. exacto. Y ir cambiando, o sea, puede tener como beneficio ir cambiando el enfocarnos tanto en lo negativo o lo malo que podamos estar atravesando y también ver lo bueno dentro de lo que estamos haciendo o de esa situación. Yo creo que cuando de repente uno le habla a cualquier persona de llevar un diario de gratitud, hay que ser realistas, la mayoría de la gente no lo hace. No lo hace. Sí. No lo hace porque estamos tan sumidos en nuestro día a día, en nuestras tareas, en las cosas que tenemos que hacer, en los desafíos y en todo este tipo de cosas, que realmente perdemos de vista las cosas buenas que pasan. Y eso va desde el tema de tener una cama donde dormir o una almohada donde apoyar la cabeza. Y de repente, si no tienes esas ganas de tener un cuaderno o un lugar donde anotar cosas por las cuales estás agradecido, yo creo que un hábito es escoger un momento del día o de la mañana, ya sea que estés manejando yendo en tu auto al trabajo o que estés desayunando justo en ese momento. A veces nos vamos mucho a las redes sociales, a las noticias, a enterarnos de cosas que a veces nos cargan con muchas más cosas negativas. Y yo creo que partir por algo positivo que tenga que ver con, mira, hoy doy gracias por este desayuno que me estoy comiendo, por el café que me lo estoy tomando, porque pude descansar ayer, porque mi familia está saludable. Cuando uno empieza a ver las cosas que sí son buenas dentro de un contexto de que puede ser un poco negativo,
eso puede menguar un poco Claro. esa sensación de desesperanza que nos invade. Sí, y muchas veces también pensamos que es normal que debemos tener el desayuno servido en la mañana o tomarnos ese café o despertarnos en una cama, pero no es normal. Hay muchas personas que no lo tienen. Entonces, al menos unos 5 minutos al final del día o antes de comenzar la jornada, al menos unas 3 cosas de las cuales te sientas agradecido. Sí. Otro que puedes hacer es, primero, reencuadrar los pensamientos negativos. Hablábamos Sí. anteriormente del tema de, bueno, los pensamientos negativos van a venir Sí. porque generalmente somos negativos o tendemos a hacerlo, pero cuando nos sumimos demasiado en los pensamientos negativos, eso nos lleva a una mala actitud, a enfrentar con pesimismo las situaciones. Entonces, bueno, cuando existan esos pensamientos negativos, tratar de transformarlos en algo positivo. Y eso quiere decir que tienes que identificar ese pensamiento y preguntarle cómo puedo verlo de manera distinta, o cuestionarlo, como que esto que estoy pensando es real, cuál es la probabilidad de que esto suceda. De hecho, a mí me gusta mucho una frase que tiene Michelle Poller, que dice, generalmente nosotros pensamos en qué es lo peor que puede pasar. Y ella tiene un cuento muy bueno que decía, bueno, cuando yo iba a dar una charla, porque ella es speaker, iba a dar una charla, y ella es buena, o sea, ella es una buena comunicadora. Entonces estaba nerviosa y una persona le dijo, no, tranquila, Michelle, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ella se quedó así como que pueden pasar demasiadas cosas malas, o sea, puede no funcionar el micrófono, me puedo equivocar, me puedo trabar, se me puede olvidar lo que tengo que decir, puedo salir espelucada, o sea, como que... Tantas cosas que pueden... Sí, pueden pasar muchas cosas malas. Y ella decía, pero qué pregunta tan mala. O sea, justamente en ese momento te puedes justamente imaginar las cosas malas que pueden pasar. Y ella decía, mira, ¿qué pasa si cambiamos esa pregunta a qué es lo mejor que puede pasar? Sí, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Entonces, en ese caso, que todo salga perfecto, que la gente conecte con mi mensaje, que me acuerde de todo lo que tenga que decir, que salga feliz, que me sienta eufórica, que la gente se conecte conmigo. Entonces, como que eso te coloca en un estado emocional mucho más preparado para que las cosas positivas salgan. Claro. Y estar más preparado si algo sale mal también. O sea, lo afrontas de otra manera distinta. Sí, porque lo ves como de repente una pequeñez dentro de las demás cosas. Como que mira, todo lo demás que podía salir bien, salió bien. Bueno, este detalle, por ejemplo, siempre pasa, y en los eventos siempre pasa, en las llamadas de Teams y de Zoom siempre pasa, no, el micrófono, la cosa. Como que tratar de mantener la paz dentro de la situación y decir, mira, estas cosas pueden pasar y pasar la página para no quedarte demasiado clavado en los pensamientos negativos. Entonces, en vez de decir, no puedo, esto es muy difícil, no lo puedo abordar, no me siento capaz, es decir, voy a dar lo mejor de mí y voy a aprender en el camino. Y pensar también en lo que estamos pensando, chequear bien qué hay en nuestra mente y poco a poco ir sustituyendo esos pensamientos. Sí, es muy importante hacer cambios en esos pensamientos intrusivos que al final son pequeños, pero entre uno y otro se va creando una nube gris allí que después nos va a limitar muchísimo. Así es. Bueno, otro tip que podemos darte es practicar la autocompasión. Y esto es relevante porque los peores jueces somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos las primeras personas que estamos criticando lo que hacemos, lo que decimos, o terminamos repensando 1.000.000 de veces las cosas que hicimos y diciendo lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Sí. Y eventualmente eso nos coloca en una peor situación. Entonces, un punto importante es tratar de ser amable con uno mismo. O sea, a veces cuando uno se escucha a sí mismo, o sea, cuando uno se repite las palabras que se dice uno mismo y tú te imaginas diciéndoselas a alguien más, tú dirías, wow, jamás le diría a mi mejor amigo, a mi esposo, a mi amiga, a las personas que quiero, jamás le hablaría como yo me estoy hablando a mí misma. Y tú eres la persona más importante de tu vida. Entonces, como que no puedes permitirte hablarte tan negativamente porque tú mismo te estás apagando tu propia luz. Entonces trata, en la medida de lo posible, de reducir esa autocrítica, trata de adaptarte a las situaciones. Eso es lo que de alguna manera nos hace aumentar la resiliencia. O sea, tenemos que aceptar que nos equivocamos, aceptar que van a existir los fracasos, pero tratar, ¿sabes?, de sacudirte el polvo, levantarte y decir, bueno, aprendí de esto, así superé esto y pasar la página, porque si no, te vas a sumir en...
La y depresión. naturalmente les pasa mucho a las personas que de niños o adolescentes fueron muy sobreexigidos en alguna disciplina o en cosas muy, también muy domésticas o irrelevantes. Por lo menos personas que tuvieron padres militares, les pasa mucho que, bueno, el papá era tan cuadrado, tenía esa disciplina militar, que eso se lo transmite a los hijos y van creciendo como con esa autoexigencia y terminamos siendo muy, o sea, muy, muy duros con nosotros mismos. Los deportistas también, yo fui deportista por muchos años y yo lo admito y lo acepto. Yo soy durísimo conmigo mismo. Yo soy durísimo conmigo mismo porque o sea, te exiges cosas, no es suficiente, tengo que mejorar, así lo hayas hecho muy bien, te sientes insatisfecho contigo mismo. Yo me identificaba mucho y creo que lo mencioné en otro, creo que fue en el mismo episodio del síndrome del impostor. Hablaba del actor de Prison Break, Wentworth Miller. Él decía que él sufrió mucho de esto, de ser durísimo consigo mismo. Y él mencionaba, él decía que si él fuese con sus amigos o le hablase a sus amigos como él se hablaba a sí mismo, no tuviera amigos, no tuviera ni un solo amigo. Y evidentemente eso me ocurre a mí. Y yo trato de ser lo mejor o hablar de lo mejor y de las capacidades que tienen mis amigos, soy bueno para eso, pero no lo soy conmigo mismo. Entonces es algo que debo trabajar porque eso me va a ayudar muchísimo. Claro, ¿no? Y cuando eres demasiado autocrítico te derribas, o sea, sí, tú mismo te derribas y eso es algo que uno tiene que estar consciente cuando lo hace porque si realmente uno quiere salir de allí, lo primero que tienes que cambiar es la forma en la que piensas de ti mismo, definitivamente. Sí. Entonces, otra técnica, otra cosa que podemos ir practicando son técnicas de relajación. Hay muchas personas que también vuelven esto como muy esotérico o muy... No, sí hay técnicas que podemos hacer que solamente practicando las pocas veces nos puede ayudar muchísimo. Por lo menos yo no sabía o nunca había practicado la técnica de respiración, al menos. Que nosotros debemos al menos tomarnos un tiempo para respirar profundo varias veces. Yo hace unos meses estuve en sesiones con mi psicólogo, hicimos una terapia de relajación de respiración y ella me comentaba algo muy importante. Ella me decía que la persona que fuma, que se ha determinado que lo que la relaja no es ni la nicotina ni algo que le produce el cigarro en sí, sino es la respiración. Si tú fumas o fumaste en algún momento, sabes que cuando inhalas el cigarro, lo inhalas bastante, lo mantienes un poco adentro de tu cuerpo y después lo exhalas. Entonces, la sensación que te da ese momento, te la da es la respiración, no el cigarro como tal. Entonces yo quedé, wow, es verdad, es cierto. Después que hicimos el ejercicio, lo repetimos varias veces, me sentí muy bien. Me sentí muy bien, un poco más despejado. También una cosa que podemos agregar también en esas técnicas de relajación es irnos a sitios que nos generen emociones o nos generen tranquilidad. Si te gusta la naturaleza, irte a un parque, escuchar los pájaros, unos niños jugando, buscar cosas que te puedan relajar, dar una caminata, eso nos puede ayudar muchísimo. Sí, y ojo que hay una situación y es que cuando estamos en momentos complicados, momentos difíciles, a veces contextos, hablemos de contextos también, tendemos a buscar mucho noticias. Sí. Por lo menos ahorita que está esta situación en Venezuela, nosotros como venezolanos, evidentemente nos sentimos tristes, o sea, sentimos muchas emociones sí. al saber todo lo que pasó y sigue pasando. Evidentemente eso nos genera un desafío claro. El estar afuera. ¿Y qué pasa? Tendemos a buscar, bueno, yo por lo menos he estado full pendiente de las noticias, de lo que publican y eso, y evidentemente las noticias, si bien te enteras de las cosas que están pasando, también te generan una carga sí, emocional muy fuerte. Y de repente, o sea, eso va a pasar, pero
si tú no tienes la capacidad de solucionar ese problema ahora, al menos con el rango de acción que tienes, Claro. o sea, y esto hablo evidentemente por mí, uno tiene que darse una pausa para estas técnicas de relajación, o sea, tratar de respirar profundo, cambiar el pensamiento, ver algo distinto. Hacer detox o un break de tus redes sociales, y eso no quiere decir que no te preocupes o no te duela, o sea, simplemente que, bueno, o sea, te das ese espacio para que tu salud emocional y mental al menos tomen un descanso, porque carga muchísimo. Entonces, bueno, busca esos espacios donde puedas relajarte, donde puedas también meditar en tu vida, anotar cosas, pero que te puedan generar ese espacio de tranquilidad. Así es. Y otra cosa que puedes hacer si estás enfrentando desafíos complejos es establecer pequeñas metas. O sea, muchas veces en los desafíos nos queremos visualizar demasiado hacia el otro lado de la cancha y estamos apenas dando pasos, pequeños pasos. Entonces, si queremos correr antes de empezar a caminar. Exactamente. Entonces, si queremos superar este gran desafío, muchas veces en vez de ver el largo plazo, tenemos que empezar a ver los pasos chiquitos. Mira, ¿sabes qué? Veo demasiado lejos el día en que yo pueda ser una persona, un empresario exitoso y que desborde de dinero en mis cuentas bancarias. Bueno, si te enfocas demasiado en ese momento, pues no te vas a dar cuenta que para llegar allá son muchos pasos pequeños y pequeñas metas que tienes que ir alcanzando. Entonces, si no te das cuenta de eso, pues evidentemente vas a caer en el desaliento. Entonces, trata de ser compasivo también con ese proceso, pero a la vez comprométete con ese proceso. Saber que si eso no va a ocurrir en los próximos 2 meses, bueno, pero en estos 2 meses van a ocurrir cosas que me van a colocar un poquito más cerca de allá. Entonces, eso tiene que ver con justamente definir pequeñas metas que te van a llegar eventualmente a esa meta final que te va a decir, check, pasé el desafío. Claro, o esa meta grande que tienes, divídela en pequeñas metas y vas celebrando los pequeños logros que vas obteniendo. Otra cosa que podemos ir haciendo es buscar y fomentar un apoyo social, rodearnos de personas que nos inspiren o que nos levanten, no personas que estén en esa misma situación que nosotros, porque nos vamos a poner todos a llorar y todos no vamos a salir de ese hueco. Proporcionar también nosotros ese sistema de apoyo para personas que podamos tener cerca que lo estén pasando mal. Por supuesto, si nosotros ya estamos trabajando en fortalecer ese optimismo y nuestra resiliencia, unirnos a grupos también, en la ciudad que te encuentres o en el país que te encuentres, rodearte de personas para al menos tener esos espacios de conversar de temas varios, de cualquier cosa. Entonces, poder tener esa red de apoyo. Y, por supuesto, no tampoco vamos a abrirle a todo el mundo la situación que estemos atravesando, pero sí al menos identificar algunas personas que tú digas, mire, yo me siento en confianza de poder abrirme con esta persona y al menos desahogarme. Y que también sepas, disculpa, que también sepas que te puede dar también una retroalimentación sana también. Sí. Eso ayuda bastante. Sí, y hay algo importante, y es que muchas veces cuando enfrentamos desafíos cuestionamos por qué nos pasan las cosas. Sí. Y es una pregunta demasiado común. Es así como, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué le tiene que estar pasando esto a Venezuela? ¿Por qué? Claro. Entonces, o sea, esas preguntas vienen. Sí, sí, sí. Pero lo que a veces desconocemos es que estas situaciones generan en nosotros una experiencia que va a ser enriquecedora para después, no solamente para nosotros, sino para otros. Entonces, muchas veces más que el por qué está pasando la situación, es el para qué. Entonces, de repente, estamos pasando por alguna situación que no entendemos, pero que en un tiempo más, cuando tú te veas a ti mismo hablándole a una persona que está pasando por la misma situación que tú hacía unos años atrás, vas a entender por qué. Claro. Porque justamente en ese momento tú vas a tener tu experiencia, tus herramientas, tus aprendizajes de esa situación que tú le vas a poder entregar a otra persona que está en esa situación. Y aquí yo me acuerdo mucho, hubo una historia bastante desgarradora cuando vivíamos en Venezuela. Nosotros íbamos a una iglesia y en esa iglesia una familia salió de viaje y en ese viaje 2 de 3 de las hijas fallecieron en ese accidente. Y fue un tiempo tan desgarrador porque eran personas muy queridas para muchas personas.
Y cuando esa familia se reunía o las iban a visitar para ¿sabes? Las condolencias y todo esto, eh, era fuerte porque, claro, ellos estaban pasando por un momento muy duro, pero a la vez cuando tú después escuchabas el testimonio de ellos de todo ese tiempo, ellos decían, no sabemos cómo, pero igual dentro del dolor que sentíamos encontrábamos las palabras para incluso alentar a personas que venían, estaban sufriendo por claro, eso, exacto, que venían a visitarnos para alentarnos a nosotros y nosotros nos encontrábamos dando también palabras de aliento. Nosotros decíamos, no sé de dónde está saliendo esto, pero bueno, lo lograban hacer. Pues entonces, eventualmente esto te habla del apoyo social, o sea, juntos podemos superar desafíos y las experiencias que vivimos también nos entregan herramientas para ayudar a otras personas. Así es. También tener una visualización positiva nos ayuda muchísimo. No es que seamos soñadores y estemos allí en las nubes, sino que visualizarnos de manera positiva nos da cierta ventaja al momento de atravesar cualquier adversidad o proponernos algo. Imaginarnos a nosotros mismos que logramos de buena manera eso que nos proponemos. Yo me recuerdo, nosotros hace poco presentamos la prueba de la licencia acá en Chile. Y casi siempre los comentarios de las personas eran, no, es muy difícil, a mí me quedó la primera vez, hay que estudiar muchísimo. Y Liz Ángel y yo tuvimos la actitud de que, bueno, no, listo, o sea, la necesitamos, vamos a ponernos en orden con eso. Y entraba como el miedo también muchas veces, si nos queda, sí, entraban muchas cosas allá en la mente, pero una cosa que personalmente, no sé si tú lo viste igual, pero ya yo me imaginaba con mi licencia tranquilamente, ¿no? Y así ocurrió. Entonces, el poder visualizarnos de manera positiva con respecto a cualquier reto que tengamos, cualquier meta que nos propongamos, eso nos va a ayudar muchísimo. Y yo creo que también parte de la visualización positiva, porque mucha gente puede ver esa visualización positiva como algo muy soñador. Así, si tú te ves a ti del otro lado de la meta, entonces ya lo lograste. No, tiene que venir acompañado con la responsabilidad. Y conectándolo con el ejemplo que ponía Luis del tema de la licencia de conducir, efectivamente nosotros estábamos, mira, ¿será que sí pasamos? ¿Que no? ¿Será que es demasiado difícil? Y dijimos, ya, ¿sabes qué? Vamos a poner manos a la obra, vamos a estudiar, vamos a bajarnos el librito, vamos a leerlo, vamos a preguntarle a amigos. Entonces, como que igual buscamos las herramientas para también estar seguros, o sea, de avanzar y dar los pasos con seguridad. Y eso es parte de hacerse responsable de lo que se requiere para que tú alcances esa meta y superes ese desafío. Exactamente, sí, te pone en una mejor posición emocional y de actitud ante lo que vas a hacer. Así es. Otro tip que podemos aplicar cuando enfrentamos desafíos es tener una actitud de aprendizaje. Y esto tiene que ver con ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Esto nos permite saber, mira, no importa qué tan experto seas tú de un tema, siempre es importante guardar espacio para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no las sabemos todas. Y más que todo en hoy día que existe tanta renovación, tanta tecnología, tantas cosas que se están renovando, nunca podríamos llamarnos como que somos completamente expertos porque el mundo evoluciona y cambia. Entonces, es importante que mantengamos una actitud de aprendizaje tanto para superar los desafíos que estamos enfrentando como para también superar los fracasos. Porque, como mencionábamos antes, si enfrentamos un fracaso, la idea tampoco es quedarse allí, sino decir, bueno, está bien, esta vez no fue bien o no me fue bien, pero ¿qué aprendí? ¿Cómo no fracaso nuevamente en esta misma situación? Entonces, esto te permite transformar tus dificultades en experiencias que te dejan algo positivo. Entonces, en vez de enfrentar un desafío con frustración, con que yo no puedo, entonces es qué puedo aprender de esta situación, cómo puedo ser yo mejor a través de esta dificultad. Y en este punto nos puede ayudar mucho a cambiar la pregunta de ¿por qué me está pasando esto? Al ¿para qué me está pasando esto? Y ya eso nos abre la perspectiva y ya tenemos esa actitud de aprendizaje y de sacar lo mejor de la situación. Entonces, ya viendo todas estas prácticas o tips que nos pueden ayudar en desarrollar nuestro optimismo, ser más resilientes ante situaciones que en ocasiones podemos controlar, en otras ocasiones lamentablemente no podemos controlar, a nosotros nos llama mucho la atención la historia de Nick Vujicic. Posiblemente lo has visto acá, por supuesto te vamos a dejar quién es él. Nick nació el 4 de diciembre de 1982 en Melbourne, Australia, con el síndrome de tetramelia,
un raro trastorno caracterizado por la ausencia de las 4 extremidades. Si puedes ver en la foto, Nick no tiene ni sus brazos ni sus piernas. Desde muy joven, Nick enfrentó numerosos desafíos físicos y emocionales debido a su condición. Desde la infancia, Nick tuvo que lidiar con el acoso escolar, la baja autoestima y la depresión. A menudo él se sentía muy desamparado y cuestionaba también el propósito de su vida. A los 10 años, Nick incluso consideró el suicidio, sintiéndose incapaz de enfrentar un futuro lleno de limitaciones. A los 15 años, un momento decisivo que cambió su vida, después de leer un artículo sobre un hombre con discapacidades severas que había logrado grandes cosas, Nick comenzó a darse cuenta de que podía superar sus propias limitaciones. Con el apoyo de su fe y su familia, decidió enfocarse en lo que podía hacer en lugar de lo que no podía hacer, y era lo que hablábamos ahora. Cambió esa actitud de por qué me pasa esto a mí, sino, bueno, para algo, aquí hay un propósito detrás de todo esto. Y el hecho de que su situación fuese una situación especial, porque efectivamente, a ver, es un desafío súper alto tener que crecer bajo ese contexto, pero el entender que eso no lo exime de la grandeza o no lo exime de cosas importantes es el pensamiento clave que tuvo que intervenir. Exactamente. Nick no solo aprendió a ser autosuficiente, sino que también se convirtió en un orador motivacional mundialmente reconocido. Ha viajado a más de 60 países, inspirando a millones de personas con su historia de superación y resiliencia. Fundó la organización sin fines de lucro Life Without Limbs y escribió varios libros bestsellers, incluyendo Sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones. Nick siempre ha enfatizado la importancia de tener una actitud positiva y la capacidad de encontrar fuerza en la adversidad. En sus charlas a menudo menciona que las limitaciones físicas no definen el potencial de una persona y que todos podemos superar nuestros desafíos internos y externos con una mentalidad optimista y resiliente. Uno de sus mensajes más poderosos es: si no tienes un milagro, conviértete en uno. La historia de Nick Vujicic es un testimonio del poder del optimismo y la resiliencia. A pesar de enfrentar desafíos aparentemente insuperables, su actitud positiva y su determinación le permitieron no solo superar sus limitaciones, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Esta historia nos puede servir como un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y hacer una diferencia en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Wow. Súper inspirador la vida de Nick, y yo creo que cuando uno compara su situación, la situación personal con la de otra persona que enfrentó de repente desafíos físicos muy superiores a los que podíamos presentar nosotros, se da cuenta que uno tiene muchas posibilidades. O sea, yo creo que ahí entra un poco el tema del agradecimiento, de saber, wow, realmente he podido estar en peores situaciones. Y yo creo que puede funcionar también como una inspiración de saber que con lo que tienes y en el contexto en el que estás, igual podrías superar la situación y salir mejor, de ese momento, de ese contexto, de ese desafío. Y sabes que la historia de Nick y verlo nos puede decir que muchas veces las limitaciones mentales pueden llegar a ser más fuertes que las limitaciones físicas. Totalmente. Entonces yo creo que debemos ser muy cuidadosos con las cosas que pensamos, trabajar mucho en fortalecer nuestra mente, en hablar bien de nosotros con nosotros mismos. Hay una práctica que es muy común, pero muchos oradores la recomiendan y dicen que sí ayuda bastante, que es hablarte frente a un espejo y aceptar lo que eres en el momento y también ver en ese espejo quién puedes llegar a ser. Verte como esa persona que quieres llegar a ser ayuda muchísimo a nuestra autoestima y cuidar mucho nuestra salud mental y nuestras emociones. Así es. Entonces, bueno, queridos escuchantes, aquí le dicen auditores, yo no sé por qué radio escuchas. Nuestros queridos suscriptores, nuestra amada comunidad. Amada comunidad, quisimos tocar este tema el día de hoy porque sabemos que puede estar pasando una situación complicada, un contexto duro, sentir que nadie te escucha, que nadie sabe por lo que estás pasando. Queremos que sepas que no estás solo
que levantes el teléfono, que Sí. hables con una persona que te pueda ayudar en esta situación a superar este desafío. Ujú. Sabemos que el mundo está lleno de desesperanza, sabemos que el mundo está lleno de situaciones que no sabemos por qué pasan. Ujú. Nosotros no sabemos por qué pasan las cosas en Venezuela, por qué suceden como suceden. Quisiéramos que fuesen diferentes, pero sí tenemos esa posibilidad de poner un granito de arena en el contexto, en la situación, en el círculo que nos rodea, y eso es lo que es la responsabilidad personal. Sí. Es asumir lo que sí puedes hacer para que el contexto sea mejor, entendiendo que tú no puedes cambiar con una varita mágica la situación. Y clave también tener esperanza que siempre pueden venir situaciones mejores. El optimismo se conecta con creer que hay un propósito con las cosas que pasan, un propósito que puede llevarte a un lugar mejor, a un lugar de aprendizaje, a un lugar de saber qué es lo que no tienes que hacer más y qué es lo que sí definitivamente te lleva a un lugar más positivo, si queremos llamarlo de esa manera. Así que queremos transmitirte esperanza, queremos que salgas de la situación en la que estás, que enfrentes los desafíos con optimismo y que busques sobre todo ayuda cuando lo estés necesitando. Así es. Y bueno, déjanos acá tus comentarios. Queremos conocerlos también. Escriban acá si no es relativo a lo que estamos hablando, de dónde nos están viendo, desde cuándo se suscribieron. Coméntenos acá cualquier cosa que nos gusta o nos gustaría muchísimo crear esa línea de comunicación con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una linda noche. Chao, chao.